el circuito integrado 555 como PWM. PWM significa modulación por ancho de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo tengo un pulso de 0,5 volt y le voy modulando, es decir, variando el ancho del tiempo en que está en 1. Fíjense, un periodo del 0% quiere decir que está más tiempo en 0 que en 1. Acá tengo un ejemplo del 25%, donde un 25% de ese periodo está en 1, ¿sí? Y un 75% está en 0. Y el 100% sería que siempre está en 1, es decir, prácticamente una tensión continua. Ahora, con este circuito yo voy a variar en todo el espectro, no solamente estos tres que me están mostrando, sino por ejemplo un 10%, un 15%, un 17%, el que yo quiera. Siempre de 0 a 100. Ahora, ¿para qué se usa esto? Dos ejemplos básicos es regulación de velocidad de un motor de continua, regulación de luminosidad de luces, ¿sí? También lo puedo usar en alterna con una adecuación, ¿sí? Con etapas de potencia, con triac, con relés, con tiristores, ¿sí? Eso por ahí lo ven en otros videos bastante más avanzados. Pero para ver cómo funciona, ¿sí? Fíjense, yo tengo tres cuadros con un periodo del 0%, otro del 50% y otro del 100%. ¿Sí? Suponiendo que los tiempos son iguales, en el primero, ¿sí? La señal está más tiempo en 0 y menos tiempo en 1. ¿Sí? Está bastante poco tiempo en 5 volts. Ahora, en el segundo cuadro estoy en partes iguales, o sea, la misma cantidad de tiempo estoy en 1 que en 0. Entonces estoy transfiriendo una, digamos, o está obteniendo una luminosidad media porque la transferencia de potencia que le doy, ¿sí? es media. Ahora, si yo quiero la máxima, lo que tengo que hacer es prácticamente ponerla a 5 volts, o sea que todo el tiempo esté a 5 volts, ¿sí? Es decir, un periodo del 100%. Entonces, como conclusión, que con el PWM yo puedo regular la potencia, ¿sí? que le estoy entregando a una carga, ¿sí? Llámese una carga como un foquito en este caso, un motor, ¿sí? una vela de una estufa, ¿sí? o lo que se les ocurra. ¿Sí? No solamente puedo regular la luminosidad de un LED, sino también, como les decía, la velocidad de un motor. Se usa, por ejemplo, cuando yo regulo la velocidad del cooler de mi CPU, o a veces se autorregula solo, ¿sí? Cuando detecta mucha temperatura, aumenta la velocidad, es decir, le da pulsos más largos, y cuando está frío, ¿sí? Le está dando pulsos más cortitos para que baje la velocidad del motor o del ventilador, que se llama cooler, ¿sí? Para optimizar la energía. ¿Sí? En fin, tiene un montón de aplicaciones. Si vamos al circuito en sí, es una estable en el que yo le agregué dos diodos. Los diodos son simplemente para separar lo que es la carga de la descarga. También tengo un potenciómetro, una resistencia variable con sus tres terminales, ¿sí? Donde yo voy a lograr variar, ¿sí? de forma uniforme. Es decir, si yo aumento el tiempo 1 en una proporción, voy a bajar el tiempo 2 en la misma proporción. El funcionamiento es así: la carga va a pasar por, cuando se carga el capacitor, ¿no? Por RA1, por el diodo 1, ¿sí? Por esta parte del potenciómetro, que lo llamamos RB1, y va hacia el capacitor, ¿sí? No pasa por acá porque acá el diodo me lo impide. Ahora, cuando yo estoy descargando el capacitor, ¿sí? que es en la parte del funcionamiento de la estable, no va a pasar por acá porque el diodo se lo impide, sino que va a pasar por acá, ¿sí? Va a pasar por este cable, ¿sí? Por el camino verde, ¿sí? Y a la pata de descarga, ¿sí? Es decir, que yo puedo calcular los tiempos de manera independiente. Es decir, el tiempo de carga es 0,693, o sea, el logaritmo natural de 2 por RA1, que es esta resistencia de un K,
más RB1, que es esta parte de la resistencia, por el capacitor C1. Y el tiempo de descarga es lo mismo, pero 0,69 por RB2, que es esta parte del potenciómetro, ¿sí? Y RA2, que es esta resistencia por el capacitor. Suponiendo con valor de RA1 y RA2 de 1K y el potenciómetro de 100K, si yo coloco el potenciómetro justo en el centro, ¿sí? Voy a tener 50K de un lado y 50K del otro, ¿sí? Entonces voy a tener, calculando, un tiempo de 3,53 milisegundos en cada lado. Fíjense que logré que ahora sí, al contrario de las tablets, que sean iguales, o sea, un periodo de 50% exacto. De momento, el periodo va a ser de 7,06 milisegundos, es decir, 142,86 Hz. Ahora, fíjense que si yo voy variando el potenciómetro, por ejemplo, lo pongo a un 80%, quiere decir que RB2 va a ser el 80% de 10K, o sea, 80K. Entonces RB1 va a ser de 20K, o sea, completando los 100K. Ahora, para simplificar cálculos o para ayudarnos a nuestros diseños, ¿sí? Si yo quiero tener un tiempo máximo y un tiempo mínimo, el tiempo máximo lo voy a tener, por ejemplo, cuando el potenciómetro está en su 100%. Este caso es cuando tengo 1K más 100K, que es el valor máximo del potenciómetro, por el capacitor, que me da de 7 milisegundos. Y el tiempo mínimo es cuando el potenciómetro está en 0%, ¿sí? Esto me da 0,693 por 1K por el capacitor, que es igual a 69,3 microsegundos. ¿Sí? Entonces yo puedo especificar cuáles son los tiempos máximo y mínimo para el diseño de mi circuito. También me lo pueden especificar como porcentaje, pero si yo tengo el tiempo máximo, ¿sí? Puedo sacar los porcentajes, así como lo hacíamos con las tablets, y sacar el tiempo máximo y el tiempo mínimo si me lo dan, digamos, como porcentaje. Ejemplo, si me dan porcentaje máximo 70% y el mínimo de 30, ¿sí? Y un tiempo máximo de 10 milisegundos, quiere decir que el tiempo máximo va a ser, o necesito que sea de 7 milisegundos, y el mínimo que sea de 30 milisegundos.